Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, miércoles 5 de junio del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir su corazón a la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. Mis amados hermanos y hermanas, les invito a que le pidamos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, que nos dé prudencia, que nos dé entendimiento, para que ustedes y yo, guiados por la palabra del Señor, la recibamos con humildad, la pongamos en práctica, que no nos contentemos solamente con escucharla, como dice Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22, y que con perseverancia demos mucho fruto, como dice en Lucas 8:15, y dando fruto con perseverancia, así ustedes y yo alcancemos la meta de nuestra fe. ¿Cuál es la meta de nuestra fe? Primera de Pedro capítulo 1 versículo 9, la meta de nuestra fe es que alcancemos la salvación de nuestras almas. Comencemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la alabanza, la gloria, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Se le acercan unos saduceos, esos que niegan que haya resurrección, y le preguntaban: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si muere el hermano de alguno y deja mujer y no deja hijos, que su hermano tome la mujer para dar descendencia a su hermano. Eran 7 hermanos, el primero tomó mujer, pero murió sin dejar descendencia. También el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. El tercero, lo mismo. Ninguno de los 7 dejó descendencia. Después de todos, murió también la mujer. En la resurrección de los muertos, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les contestó: ¿no estáis en un error? Precisamente por eso, por no entender las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, sino que serán como ángeles en los cielos. Y acerca de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en lo de la zarza, cómo Dios le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es un Dios de muertos, sino de vivos. Estáis en un gran error. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amadísimos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es miércoles 5 de junio del 2024. Hoy estamos meditando el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, del versículo 18 al 27, donde el Señor Jesús nos va a hablar acerca de la resurrección de los muertos. Había precisamente en el tiempo de Jesús aquellas personas que, y de hecho lo hay también entre las personas, entre los grupos que se han separado de la única iglesia que Jesucristo fundó, que también tienen y enseñan esto que los saduceos creían. Que no creían, de hecho. Los saduceos eran un grupo que no creía en la resurrección de los muertos. Se muere la persona, ahí se acaba todo. Los sectarios hacen lo mismo.
se muere el cuerpo, se muere el alma, se muere todo para ellos. Bueno, es fácil. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, dice, vuelve el polvo a la tierra y el espíritu vuelva a Dios, que fue quien lo dio. Allá en Génesis 2.7 ustedes habrán leído o habrán escuchado. En Génesis 2.7 nos dice la palabra de Dios que Dios hizo al hombre de tierra y le sopló su espíritu en su nariz el aliento de vida. Entonces nosotros, y Sabiduría capítulo 2, versículo 23, dice que somos inmortales. ¿Por qué? Porque el cuerpo se muere, vuelva el polvo a la tierra, que el cuerpo que fue hecho de polvo, vuelve a la tierra, lo comen los gusanos, mas el espíritu, ese no muere. Por eso Dios nos hizo a él a su imagen y semejanza. Ahora recordemos que Dios es espíritu. Juan 4:24, Dios es espíritu. Entonces, en espíritu Dios nos hizo inmortales. Solo que cuando nuestra vida terrenal pase, en espíritu, bien iremos al cielo, a la nueva Jerusalén, lo que nos explica en Apocalipsis capítulo 21, del 1 en adelante, a gozar de la vida eterna o al fuego eterno, que nos explica allá en Mateo capítulo 25, del versículo 41 al 46. Entonces, mis amados hermanos, con esto tiene en mente, vemos claramente que cuando una persona se muere, el Eclesiastés 12:7, vuelve el polvo a la tierra, vuelve el espíritu a Dios, que fue quien lo dio. No es que, por ejemplo, les pongo otro ejemplo. Lucas 23:43. ¿Recuerdan cuando estaban los dos ladrones a la par de Jesús? Cuando estaba Jesús crucificado, uno a la derecha, otro a la izquierda. Y el ladrón que reconoce y se arrepiente, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y le dice Jesús, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y obviamente en el cuerpo al ladrón le rompieron las piernas, pero Jesús habla en espíritu. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde más nos dice la Sagrada Escritura que hay espíritus que están en el cielo? Los espíritus de las personas. Vamos a leer, les voy a mostrar con la Biblia, con capítulo y versículo, para que quien tenga ojos vea, quien tenga ojos, para que quien tenga ojos vea, quien tenga oídos oiga. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Vamos a ver qué hay en el cielo. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios. Entonces, en el cielo están, ¿qué? Las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios. Vamos a ver. A causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Se pusieron a gritar, y ve, están vivos, se ponen a gritar, se pusieron a gritar con fuerte voz. ¿Hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra? Entonces, si ven, Apocalipsis 6:9 nos dice que en el cielo están las almas de las personas que murieron, de los que entregaron su vida por Dios. De hecho, vamos a ver en Marcos capítulo 9, en la transfiguración. ¿Ustedes recuerdan? Hace más o menos unos alrededor de unos 1000 años antes de Cristo, existió Moisés. Allá en Deuteronomio capítulo 34, del versículo 4 en adelante, nos explica cómo Moisés murió y fue enterrado. Vamos a ver si murió el cuerpo y el alma o qué pasó. San Marcos capítulo 9, del versículo 3 en adelante. 6 días después, tomó Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan y los lleva a ellos solos aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra
sería capaz de blanquearlos de ese modo. Se le aparecieron Elías y Moisés y conversaban con Jesús. Si ven, Moisés murió, pero él se le aparece a Jesús y conversa con Jesús. Entonces, nada más para aclararle la duda a todas aquellas personas que se han dejado engañar y piensan que cuando una persona muere, muere el cuerpo, muere el alma, se acaba todo, y no es así. Y vamos a leer también Hebreos capítulo 12, versículos 22 y 23, y vamos a ver en el cielo que están las almas de los justos llegados a la consumación. O sea, como dice en Daniel 12:10, que los que ya se han purgado o purificado. Bien. Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, vamos a ver el versículo 22. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión. Vamos a ver qué es el monte Sión. Ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Oh, entonces está hablando del cielo, ¿ok? Ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles. En el cielo hay miríadas de ángeles. Reunión solemne. Y a la asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos, de los que se portaron bien en el Antiguo Testamento. Y a Dios, juez universal. Dios, que es el juez universal, está en el cielo, en la Jerusalén celestial. A Dios, juez universal, y a los espíritus de los justos llegados a la perfección. Entonces, claramente, la Sagrada Escritura nos muestra que cuando una persona se muere, obviamente, tiene que purificarse, porque Apocalipsis 21:27 dice que nada impuro entrará en el reino de los cielos. Por eso está como misericordia, como amor de Dios, está el purgatorio, donde dice, como dice ahí en Daniel capítulo 12, versículo 10, todos serán blanqueados, todos serán purgados. De ahí viene la palabra purgatorio, purificación. Serán purificados, 1 Corintios 3:15, que tendrán que purificarse como quien pase por el fuego. Y una vez purificado, entonces entrará en la Jerusalén celestial. Por eso, como dicen el segundo libro de Macabeos, capítulo 12, versículo 46, por eso es necesario orar por los muertos, para que Dios por los que han muerto, por los espíritus de los que murieron, para que Dios les perdone esos pecados y para que puedan alcanzar la vida eterna. De hecho, Jesús, 1 Pedro 3:19, nos dice que Jesús, él cuando murió, fue a predicarles a los espíritus de las personas que fueron desobedientes en el tiempo de Noé, que estaban encarcelados. ¿Sí ven? Entonces, la Biblia lo llama a la cárcel. También en Mateo capítulo 5, del versículo 25 al 26, nos dice, mientras vas en camino, ponte de acuerdo con tu adversario, no sea que te llegue al juez y el juez te entrega al alguacil y el alguacil te mete en la cárcel. Te aseguro que de allí no saldrás hasta que pagues el último céntimo. Mateo 18:34 también nos dice que no saldrás de allí hasta que nos pague el último céntimo. O sea, sí va a salir, pero después de haber pagado o de haberse purificado. Muy bien. Con esto entendido, entonces volvamos al Evangelio de hoy para ir concluyendo. Entonces hay un grupo de saduceos que niega la resurrección de los muertos. Moisés, allá en Éxodo capítulo 25, versículo 5, había dado esta orden, que si un hombre se casa con una mujer y el hombre muere y él tiene más hermanos, que el cuñado, digamos así, una vez su hermano muerto, se una a esa mujer para que le dé descendencia. Ellos no creen en la resurrección de los muertos, pero a la vez le hacen esta pregunta tramposa, según ellos. Así a Jesús dice, Señor, había una mujer que tuvo a 7 hermanos. Primero se casó con el uno, él murió, luego con el otro, hasta los 7. Y ellos no creen en la resurrección de los muertos, pero le hacen esta pregunta a Jesús. Y cuando llegue la resurrección de los muertos, ¿de quién será la mujer? Pero ellos, entre comillas, por ponerle una trampa a Jesús, porque claramente nos dice la Sagrada Escritura de los que no creían en la resurrección de los muertos. Entonces, un ratito me detengo ahí
un ratito me detengo ahí, porque me acuerdo una vez un hermano me dice, si ves, dice, había una mujer que se casó con siete hombres, o sea que puede divorciarse y puede casarse. Aquí claramente dice mi hermano y mi hermana que el esposo había muerto. Entonces, ¿qué enseña la Sagrada Escritura? Que el matrimonio, Mateo 19, del 4 en adelante, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer hasta que la muerte los separe. Por ejemplo, si muere el esposo, entonces la mujer queda libre para quedarse viuda, y ese es el consejo de San Pablo, 1 Corintios 7, del 7 en adelante, de hecho del 6 en adelante, 1 Corintios capítulo 7, del versículo 6 en adelante, dice a los célibes y a las viudas les digo que se queden así como yo, o sea, solteros. Pero también San Pablo dice allá en 1 Corintios capítulo 7, del versículo 38 en adelante, que la mujer está ligada al marido mientras él viva. Una vez muerto, puede casarse con otro, solo en el Señor, o sea, solo por la iglesia. Entonces, muy importante esto, porque a veces agarramos la Biblia e interpretamos como más nos convenga. Aquí no dice que la mujer se casó 7 veces. Aquí dice que el marido murió, y porque él murió, ella estaba libre para casarse otra vez. Entonces, si una pareja es casada y se separa, 1 Corintios capítulo 7, versículos 10 y 11, dice que se queden así o que se vuelvan a reconciliar. Si no se quiere reconciliar, tiene que quedarse solos. No puede volver a casarse mientras su cónyuge viva. Si su cónyuge fallece, entonces puede casarse, pero solamente en el Señor, o sea, por la iglesia, con alguien que también sea viudo, viuda, por ejemplo, que sea soltero o soltera. Hay que aclarar eso para que se sepa, ¿no? Muy bien. Entonces, seguimos. Jesús le contestó, estás en un grave error porque no entiendes ni la Escritura ni el poder de Dios. Habla, habla y habla. No entiende ni el poder de Dios ni la Escritura. Lo mismo que pasa de hoy en día. Dios, como producto del amor y la misericordia de Dios, está lo que la Biblia describe la cárcel. Mateo 5, del 25 al 26, Mateo 18, 34, allá en Daniel 12, 10, que dice todos serán purgados, 1 Pedro 3, 19, cuando dice que Jesús fue a predicar a los espíritus encarcelados. Pero de hoy en día hay también personas que no entienden. Piensan que Dios no es un Dios misericordioso y que por eso no hay purgatorio. Hay purgatorio. Ahora, que quiera creer o no quiera creer es su problema, pero le estoy explicando con capítulo y versículo de qué se trata el purgatorio 1 y 2, que cuando una persona se muere, muere el cuerpo, pero el espíritu sigue viviendo. Y Jesús mismo le dice, ustedes no entienden ni siquiera la Escritura ni el poder de Dios. Entonces, ¿qué sucede con nuestros hermanitos que se dejan llevar por la mentira, que muere el espíritu y muere el cuerpo, muere el espíritu? Cuando la Biblia claramente dice, Eclesiastés 12:7, vuelve el polvo a la tierra, vuelve el espíritu a Dios que fue quien lo dio. Por ejemplo, cuando le apedrearon al primer mártir, a San Esteban, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, del versículo 58 al 60. Mientras a él apedreaban, él decía, Señor, recibe mi cuerpo. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 8, San Pablo y Timoteo quieren ellos ir a estar con Dios. Allá en Filipenses capítulo 1, del versículo 21 en adelante, dice San Pablo, yo por mi parte quisiera morir para partir a estar con Dios. Yo la muerte considero una ganancia. Entonces, no es pérdida la muerte es ganancia. En vez de vivir en un mundo corrupto, donde hay tanta, de estar pasando por tantas cosas, dice San Pablo, yo prefiero irme donde Dios, estar con Dios, donde no hay tristeza ni llanto, lo que nos dice allá en Apocalipsis capítulo 21 del 1 en adelante. Entonces, eso Jesús les dice, ustedes no entienden ni la Escritura ni el poder de Dios. Y les va a decir Jesús, pues cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, sino que serán como ángeles en los cielos, lo que nos describe 1 Juan capítulo 3, por ahí en el versículo 3, por ahí, cuando dice que seremos semejantes a Él. No nos dice, como enseñan los mormones, todos podemos ser como Dios. Ahí dice, seremos ¿qué? Semejantes a Él. Y Jesús nos explica
Jesús nos explica aquí, pues cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, sino que serán como ángeles en los cielos. Y acerca de que los muertos resucitan, aquí les va el caramelito para ellos y para los que dudan que el espíritu de las personas sigue viviendo después que el cuerpo muere. Dice, acerca de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído ustedes el libro de Moisés? Y les echen cara. Ustedes que estudian las Escrituras no han leído el libro de Moisés. Y miren cómo Jesús les cita como para que entienda, con la Escritura. Si Jesús utiliza la Escritura para explicar a los que no entienden, a los que están confundidos, ¿cómo ustedes y yo no vamos a utilizar la Escritura para entender? Salmo 119, versículo 130. Al exponer la palabra de Dios, ilumina la inteligencia de los sencillos. Ese es el problema, es que muchos son orgullosos y no quieren escuchar. Pero cuando los sencillos escuchan la palabra de Dios, sus inteligencias son iluminadas. Dice, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en lo de la zarza, como Dios le dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Estáis en un grave error. Y Jesús les deja ver claramente y les cita Éxodo capítulo 3. Cuando Dios, exactamente el versículo 6, cuando Dios se le aparece a Abraham, yo soy el Dios de Abraham, cuando Dios se le aparece a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces le dice Jesús, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, quiero leer un momento con ustedes San Lucas capítulo 20, versículo 40. Vamos a ver. San Lucas capítulo 20, versículo 40. A ver. A ver, vamos a leer el versículo 38. San Lucas capítulo 20, versículo 38. Dice, no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. ¿Por qué? Porque para Dios todos viven. Ahora sí vamos a leer 1 Juan capítulo 3, versículo 3, para que todo lo que les compartimos a través del Evangelio del día, ustedes tengan constancia, que crean. A ver. A ver. A ver un momentito. Gracias por su paciencia. Bien, primera carta de San Juan. Vamos a leer desde el 1 en adelante. Primera carta de San Juan, capítulo 3, del 1 en adelante. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado todavía lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Bendito sea Dios. De eso se trata cuando nosotros estemos en la presencia del Señor. Ahora, para terminar, vamos a leer 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 11, para que ustedes y yo, cuando perdamos un ser querido, no nos dejemos llevar por la tristeza,
por la angustia, sino que hagamos de la palabra de Dios que sea nuestro refugio. Salmo 119, versículo 114. Tú eres mi escudo, tú eres mi refugio. Yo espero en tu palabra. A ver, vamos a ver primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 11. Muy bien, hermanos. No queremos que estéis en la ignorancia respecto a los muertos. O sea, no queremos que ignoren. No queremos que estén por ahí sin saber. Tienen que saber esto. ¿Qué cosa? Para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Ay, ya falleció, ay, se acabó y ya. Dice San Pablo así. Hermanos, no queremos que estéis en la ignorancia respecto a los muertos, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y que resucitó, de la misma manera Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús. Los que murieron en Jesús, ¿dónde irán? Al cielo. Dios llevará consigo. ¿Dónde está Dios? Por eso, mis hermanos y hermanas, mantengamos la esperanza firme y sigamos perseverando en nuestra fe para que lleguemos a nuestra meta. Primera de Pedro 1:9 dice que la meta de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes y la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre.